Muy bien, pues de nuevo, un gustazo estar con ustedes. Espero que sigan bien, como siempre. Y hoy vamos a ver entonces el tema que se vaya, siempre de Hidalgo, de la independencia, pero hoy vamos a ver la parte más terrible, lo que fue la guerra de castas de Hidalgo, cuando ya se desencadenó esto de manera tremenda. Bien, ya vimos la vez pasada que Hidalgo había saqueado Guanajuato. O sea, no Hidalgo, no Hidalgo, ¿no? Sino más bien las tropas que llevaba, pero no impidió hacerlo. ¿Okay? En Guanajuato y Valladolid. ¿Okay? Y luego, cuando vio el problema de México, aquí viene, y es algo que no comenté bien la clase pasada, es las quiero comentar ahorita. ¿Por qué no entró a México Hidalgo? Tenía el camino libre para entrar. Tenía tras de sí 100,000 gentes, 1,500 soldados y el resto, indios, mulatos, altapatraces, zambos, en fin, negros, de todo, de todo. Y no entró a la Ciudad de México, ya la tenía. Él se va a establecer en donde más o menos que ustedes se ubiquen, en donde hoy está Santa Fe. Y desde ahí va a ver la Ciudad de México. Podía entrar, pero no entró. Y no fue derrotado, ¿eh? Él venía triunfante. Al contrario, los que tenían ahorita el complejo de derrota eran los españoles, ¿eh? Por las matanzas de los saqueos que había hecho Hidalgo. Entonces, y Calleja no había dado señales de vida, que era el general en jefe, algo así como hoy secretario de la defensa. Entonces, había terror cuando se supo que las huestes, así les decían, que las huestes de los insurrectos, porque de ahí degenera la palabra insurgentes, ¿ok? Una combinación de gentes, de gentuza y de insurrectos, insurreccionados, se combinó y fue insurgentes. Esa palabra por primera vez se utilizó en México en esa época. Hoy en día se hace para todo aquel que se levante en armas contra un gobierno. Eran los insurgentes. Tenían miedo porque veían que ahí venían. Sin embargo, Hidalgo dio la orden a la inversa. Nos retiramos. Y aquí cabría analizar por qué. Nunca lo dijo Hidalgo, ni siquiera en su juicio, porque no se lo preguntaron, pero simplemente se retiraron. ¿Por qué? ¿Por qué? Era un hecho que si entraban, ganaban, porque no iban a poder controlar a la gente. Iban a matar a medio mundo, eso sí, ¿okay? Y al mismo virrey. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué no entró Miguel Hidalgo? No queda más remedio que hacer uso de las hipótesis, de lo que se conoce como la interpretación histórica. Y esto durante ya 200 años se ha tratado de interpretar qué fue lo que ocurrió. Hay varias versiones. Una, nos dicen que Hidalgo eh, no era totalmente, no estaba hecho de palo, y él había visto las matanzas espantosas que habían hecho su gente, sobre todo en Guanajuato y en Valladolid. Matanzas horribles, horripilantes. Y que quede muy claro, jóvenes, quede muy claro. Tanto en Guanajuato como en Valladolid, Hidalgo tenía muchas amistades. Tenía amigos. Sabemos que en Guanajuato murió uno de sus amigos más íntimos, que era el intendente Riaño, y su familia, a la que él quería mucho. Los vio, no pudo hacer nada. ¿Okay? En Valladolid tenía también un montón de amigos. Y los que le quedaban se iban huyendo de él, como los Michelera, que no querían ni hablar con él, porque había destapado una cloaca que ahora ya no podía tapar. Entonces él tuvo miedo, probablemente, de que en México, en donde también tenía amigos, hubiera una matazón espantosa, porque México era la muy odiada Ciudad de México. Siempre lo fue, ¿eh? Desde la época de los aztecas, siempre lo fue. El mismo, ya en el siglo XX, el mismo Obregón, cuando ocupó la Ciudad de México en la Revolución Mexicana, como un paréntesis, ¿okay? Llamó a la Ciudad de México la tristemente célebre y odiada Ciudad de México, ¿okay? Porque no supo defender ni a Porfirio Díaz traicionándolo en su ida hacia París, ni a Madero cuando cayó prisionero de Victoriano Huerta. Por lo tanto, la Ciudad de México es una basura. Así dijo Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Nunca le gustó México. ¿Okay? El día que lo mataron en México, ¿okay? El día que lo mataron en México, Obregón ya tenía su pasaje para tren para irse a las 6 de la tarde
a Guatabampo, Sonora. ¿Sí? Pero no pudo abordar ese. Bueno, sí lo abordó, pero ya con su como cadáver. ¿Sí? Entonces los indios, así como esto, lo odiaban, como lo odiaban también todos los indios que no eran aztecas desde la época precortesiana. Entonces Hidalgo sabía que no los iba a controlar. Esa es una versión. Dos, que Hidalgo era sacerdote y había visto morir un montón de gente. Y a sus mismos indígenas, porque estaban dando la vida. El indígena iba y ponía su pecho, porque moría por el padrecito, porque ya había dicho que se iban todos al cielo. Entonces Hidalgo estaba viendo que esto ya era un fanatismo. Y tercero, lo más político, Hidalgo sabía que el virrey no le había hecho frente, no se había enfrentado a él, que el virrey tenía un ejército que definitivamente estaba preparado para defender si Napoleón venía. Y la pregunta que quizá Hidalgo se hacía en su interior, ¿dónde está ese ejército? ¿Por qué no se nos ha enfrentado? Pues Guanajuato no era el ejército, era un pequeño grupo que comandaba ya el intendente Riaño. ¿Por qué no se ha enfrentado el ejército? Entonces, Hidalgo no sabía, pensaba que podía ser una trampa y que lo estaban conduciendo a la Ciudad de México y que ahí los aplastarían. Entonces, no sabemos cuál de estas tres versiones, o si alguna otra más, de muchas que pueden ser, Hidalgo no quiso entrar a la Ciudad de México. Y dio una contraorden donde dice, nos volvemos a Dolores. Y ahí nos organizaremos mejor. Que fue otro de los pleitos que tuvo Allende con él, donde le dijo, eso debió de haberse pensado el día que usted tocó la campanada, no ahorita. Ya estamos acá. Y si no entramos, nos va a llevar, no había tren, el barco. Tenemos que entrar ya. Estamos viendo, está México ahí. Ya no es tiempo de volver atrás y prepararnos. Ya no, padre, ya no. Ya no. Ya pasó lo que pasó. Tenemos que entrar. E Hidalgo, no. Nos regresamos. Y como él tenía el mando, a él le hacían caso, porque solamente había 1,500 soldados y el resto era su gente, pues lo obedecían a él. Entonces Hidalgo, da la media vuelta y a regresar por donde vinieron. Es en este momento cuando Allende, según las palabras del mismo Allende en su juicio, dice, es cuando decidí, junto con mis amigos capitanes, que el cura era un estorbo para nuestra causa y había que matarlo. Y le pregunta el fiscal Abella Allende en su juicio, ¿y cómo lo iban a matar? Si ustedes lo mataban, los indios los iban a tirar encima, los iban a despedazar a ustedes. Sí, dijo Allende, pero no a balazos. Habíamos pensado en envenenarlo en sus alimentos, pero no se pudo. Otro dato que casi nadie sabe, que Allende, Aldama y Jiménez no podían ver Hidalgo, pero en la primaria, cuando nos hablan de eso, nos ponen Hidalgo, Allende, Aldama, como si fueran los grandes amigos, cuando no fue así. No fue así. Ya estaban buscando la verdad de cómo eliminarlo, porque ya era un estorbo, y se regresan. Y precisamente ocurre lo que no querían que les ocurra. Al regresarse, Calleja venía enfrente. Y auténticamente se van a entregar a Calleja, porque venía de frente Calleja. Y en un lugar que hoy está dentro de la Ciudad de México, que se llama San Jerónimo, ¿okay? En aquel entonces se llamaba San Jerónimo Aculco, allá por donde está Televisa San Ángel, por ese lado, por allá. Se enfrentan con Calleja, y ahí Calleja les da, ahora sí, la derrota de su vida. No eran militares, bueno, muy pocos militares, la mayoría eran soldados, pero la mayoría eran gente del pueblo, ¿okay? Y cuando Calleja les empieza con sus cañonados, ¡bam, bam, 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 bam!, los primeros en que salen corriendo son los indígenas. ¿Okay? Y pues solamente logran cubrirse los capitanes por la disciplina y el código militar, que ante una derrota lo primero que hay que salvar es a los jefes. Y logran salvarse los principales. Pero Allende ya estaba hecho un toro de lidia. Y es cuando se reúne con sus capitanes y dice, señores, no puedo seguir yo con este viejo. Ahí se pierde el respeto de Hidalgo. No puedo seguir, no puedo, ya no puedo. Ya no puedo. Y si no lo puedo envenenar ahorita, lo envenenaré después.
pero por el momento nos separamos. Hidalgo, que estaba deprimido por todo lo que había pasado, acepta que se separe el ejército. El ejército de Allende, sus 1,500 hombres, se irían a Guanajuato para hacerse fuertes ahí y que Hidalgo haga lo que se le pegue la gana. Entonces Hidalgo decide irse primero a Valladolid, una ciudad ya muy herida por lo que había pasado, y Allende se va a Guanajuato, también tan herida por lo que había pasado. Calleja, al ver que se dividían, decide seguir, él no comete el error de dividirse, no. Si los dividimos, no, hay que seguir a uno y aplastarlo. ¿Y a quién? Calleja, como buen militar, genial. Calleja era un personaje también que hay que tomarle mucho interés. Calleja era un militar que tenía mucho pundonor y era muy inteligente. Era un personaje que había combatido contra Napoleón y después de que Napoleón los había derrotado por completo en la península ibérica y que las cortes se habían refugiado en Cádiz, a Calleja lo envían a México como general para que apoye al virrey Venegas. Se va, era muy buen militar y se va a San Luis Potosí a preparar a sus hombres. Era un hombre grande, que se sepa soltero, grande como 50 años. Y ahí en San Luis Potosí, en el tiempo que está ahí preparando al ejército de 5,000, 6,000 hombres para defender México en caso dado de que viniera Napoleón, conoce a una criolla muy guapa que se llamaba, que va a ser su esposa, doña Francisca de la Gándara. En San Luis Potosí presumen mucho a esta muchacha, a esta señora, porque dicen que era una muchacha muy bonita, muy bella. Tenía 17 años cuando se casa con Calleja de 50. ¿Okay? Pero aquí lo interesante es que ella era criolla, lo cual casi todos los generales que venían de España, o venían casados ya, o se casaban con españolas que radicaban acá. Calleja se casa con una criolla, ¿okay? Muy guapa. De hecho, en el centro histórico de San Luis Potosí hay una casa que se llama Casa de la Virreina, es ella, porque Calleja va a ser virrey. Calleja, de hecho, va a ser virrey, y ella, por eso lo presumen los potosinos, porque es la única mexicana criolla que fue virreina. Es la única. ¿Okay? Todos los demás virreyes traían a sus esposas de España. La única virreina mexicana fue doña Francisca de la Gándara. Cuando Calleja, su marido, va a ser nombrado luego de Venegas, va a ser él el virrey de México. Entonces sí, es interesante, ¿okay? Porque, y la casa se llama Casa de la Virreina, y es un restaurante, por cierto, muy rico. Cuando vayan por allá, coman por allá, está muy sabroso lo que se vende allá, y además fue la Casa de la Virreina. Bueno, entonces Calleja era un individuo muy preparado igual, muy preparado, preparadísimo. De hecho, ahí se prepararon cuando eran jóvenes Allende y Iturbide, ahí estaban, se conocían, todos se conocían. Todos se conocían. Y Calleja también pensaba que a la caída de los Borbones, cuando cayó Fernando VII en poder de Napoleón, era importante la independencia. Para debilitar a Francia era importante que la Nueva España se independizara. Así lo pensó siempre Calleja. Pero el problema fue que todos aquellos pensantes intelectuales y en general los criollos querían una independencia, pero no así como la de Hidalgo. No así con una violencia tremenda. No así con las matanzas. No así con los saqueos. Porque como le dijo Allende a Hidalgo, señor cura, si siguen los saqueos así, vean, porque los indios además en Guanajuato, no les conté, en Guanajuato, cuando entraron a Guanajuato, los indios rompieron las presas, que es lo bueno que se hacían en esa época, para que las minas se inundaran de agua. Entonces, toda la riqueza mineral se iba a ahogar. Estaban talando los campos. Como decía Allende, cuando ganemos va a ser una victoria en derrota, porque ya no va a haber dinero. Estamos matando la industria que hay. La industria minera y la industria
agrícola, que eran las que tenía México en ese entonces. Como pasó, cuando se consumó la independencia, México estaba en la ruina, precisamente por todo lo que había pasado, porque no era lo que se quería. Entonces, igual Calleja, él decía, es importante, pero no así, no así, pero para nada así. Y entonces Calleja, ok, que era un tipo muy preparado, se enfrenta a algo y los derrota. Calleja, repito, decide seguir a Allende. ¿Por qué Allende? Porque para Calleja el posible peligro era Allende porque era militar y era el que tenía a los militares a su mando. Hidalgo era un cura, era un problema del Santo Oficio, era un problema del clero, no era su problema, y que lo mete en cintura el clero. Él iba a meter en cintura a los militares. Entonces Calleja persigue a Allende hacia Guanajuato. Allende se hace fuerte en Guanajuato, pero cuando Calleja lo empieza a rodear, se da cuenta que no va a poder enfrentarse y decide mejor pelarse. Y huye Allende, perseguido por Calleja, quien lo va derrotando en cada alto que hacía Allende. Calleja lo va derrotando y derrotando. ¿Okay? Y Allende huye. ¿A dónde? Pues no le quedó más remedio que irse a donde estaba Hidalgo. Pero Hidalgo ya no estaba en Valladolid, porque en Valladolid Hidalgo solo hace una pequeña escala y ahí recibe una buenísima suerte, recibe la carta de un insurgente muy rico de Guadalajara. Aquí viene Guadalajara. El famoso José Antonio Torres, el amo Torres, que era el dueño de media Guadalajara, que le dijo, padre, esto fue por carta, venga a Guadalajara, aquí se rehace, yo tengo mucho dinero, podemos invertir mucho, ¿okay? Y aquí nos hacemos fuertes, venga a Guadalajara. Hidalgo parte de Valladolid, se va a Guadalajara, y cuál no sería su sorpresa, que cuando llega a Guadalajara el amo Torres, en verdad se da cuenta, por eso le decían el amo, porque era el amo. Cuando llega a Guadalajara, Hidalgo es recibido como un desfile. El amo le tenía a la entrada de Guadalajara un carruaje descubierto, donde Hidalgo sube al carruaje. Y cuando va entrando a la ciudad de Guadalajara, la gente le va gritando a Hidalgo, ¡viva el Libertador! ¡Viva el Libertador! El desfile termina en la Plaza de Armas, donde está la Catedral de Guadalajara, y ahí, bajo palio, que lo reciben los obispos de Guadalajara, y para que Hidalgo entrara bajo palio, como si fuera y se da una misa de un Te Deum cantada en honor a Hidalgo. ¿Okay? Hidalgo es el momento cumbre de él. Le ofrecen dinero, todo lo demás, para combatir y lograr la independencia. ¿Okay? De hecho, en la fiesta, en la cena que le dan en la noche los de Guadalajara, ¿okay? Es la única vez que se sepa y que nos describen los autores que Hidalgo se quitó la sotana. ¿Okay? Se puso un uniforme militar, se dejó pintar con ese uniforme, e Hidalgo asiste a la fiesta vestido de uniforme y en su brazo acompañado de una jovencita como de 19 años, a la que los indígenas le decían la Fernandita, porque decían que era el rey Fernando VII disfrazado de mujer que venía a protegerse con Hidalgo. En verdad no era Fernandita, era su sobrina o quizá su hija. Es lo que les dije al principio, la última vez que aparece esta muchacha. ¿Okay? Probablemente haya sido o Micaela o Manuela. ¿Okay? Pero Hidalgo, en esa fiesta, el Cabildo de Guadalajara y el Cabildo Eclesiástico nombran a Hidalgo Alteza Serenísima. Le dan una imprenta y a Hidalgo emite un periódico llamado El Despertador Americano. Contrata a un secretario particular, que era un abogado, el abogado Rayón, y él le hace una ley y se declara por primera vez en América la abolición de la esclavitud. ¿Okay? Y se publica en el periódico El Despertador Americano. Cuando Allende por fin llega a Guadalajara, se encuentra con que Hidalgo es el ídolo. Es el ídolo, es el ídolo, es el ídolo. Lo único que los indios que habían llevado Hidalgo a Guadalajara habían agarrado a 309 prisioneros españoles, entre mujeres, niños y ancianos. Y deciden degollarlos a todos en una barranca de Guadalajara,
que se llama la Barranca de Oblatos, que hoy está dentro de la ciudad, pero está en el camino a Tonalá, Jalisco. ¿Okay? Es una barranca. Entonces ahí los van a llevar a todos. Había un indio que le decían el indio Mariano, me parece, no recuerdo bien si era así, que era el encargado, se los pasaban los demás indios, y con un cuchillo muy fino, les abría aquí a todos los españoles y los tiraba a la barranca. Lo triste de esto, y que eso declara Allende Aldama, y que además también es el cronista de la ciudad de Guadalajara, que Hidalgo asiste a esta degollina. Y que inclusive la descripción que hace la crónica de Guadalajara es que en la barranca Hidalgo se sienta como en un sillón, y hagan de cuenta que esta es la barranca, ¿okay? Y él está viendo, los indios están parados aquí, ¿okay? Los están degollando los españoles, gritos horribles, los tiran, Hidalgo sentado como estoy yo, nada más que meciéndose. Bien. Y no hizo absolutamente nada. ¿Okay? También le van a preguntar a Hidalgo por esta matanza de 309 españoles en Guadalajara. Hidalgo va a decir que le preguntaron que si era necesario y el mismo Hidalgo responde, porque está escrito, su juicio existe. De hecho, en el 2011, el Archivo General de la Nación, el AGN, lo subió a internet para que todos leyeran el juicio que se le hizo a Hidalgo cuando se cumplieron 200 años de su ejecución. Hidalgo contesta, no era necesario. Y entonces le pregunta el fiscal Abella, ¿y entonces por qué lo permitió? Y responde por lo mismo que contestó en Guanajuato, por lo mismo que lo tuve que permitir en Guanajuato y en Valladolid, porque si yo lo impedía, me degollaban a mí también. Okay. No los podía yo liberar. Los indios no entendían, okay, en ese momento de compasión. Para el indio, el español, el gachupín, era malo. Y si yo los decía que no los maten, también iba a ser malo yo. Y no los podía yo liberar. Okay. Una justificación, si se quiere, de vida, pero pues que queda para muchos historiadores muy controversial esta política de Hidalgo. A Allende no le queda más remedio que llegar y reconocer que Hidalgo había hecho una gran labor ahí, que todos lo apoyaban, eso sí, todos lo apoyaban. Calleja lo persigue y llega también a Guadalajara. Y por primera vez, Calleja se da cuenta de algo, que esta vez sí, los insurgentes están preparados. Tienen 100 cañones, estaban posicionados en una loma que se conocía como el Puente de Calderón, hoy está dentro de la ciudad de Guadalajara, donde ahí va a ser la bombilla 100 cañones y que Calleja tenía que atacar esos cañones. La cosa se ponía fea, porque además la gente se veía más preparada. De hecho, por primera vez, convencido por el amo Torres, que era el que le daba la lana, convencido por el amo Torres, le pidió a Hidalgo que los indios se quedaran totalmente en la retaguardia, que atacaran al final, porque no obedecían órdenes. Los indios atacaban a lo loco, y iban y no, que atacaran al final, y que se pusieran donde estaban todos los carros de municiones, ¿ok? Y al final atacarían, pero que todo se lo dejara en manos de Allende Aldama, del amo Torres y de la gente que estaba preparada. Y efectivamente, el 11 de enero de 1811 es la batalla que se da entre los españoles y los insurgentes. La batalla duró 7 horas y todo parecía indicar que ganaban el grupo de Hidalgo. El mismo Calleja, en su informe, llega a decir que era sorpresivo lo bien que en tan pocos meses se habían preparado los insurgentes. ¿Okay? Le era difícil a Calleja. Hay muchas versiones que dicen que Calleja, al cabo de 7 horas donde no había avance, ordena o ya había ordenada la retirada. Pero en ese momento, al disparar los últimos cañones españoles, una bomba de cañón cae sobre los carros de municiones, donde estaban los indios. Y al caer, como era pólvora, bum, 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 empieza a estallar todo. Y los indios piensan que venían refuerzos de los españoles. Y entonces en desbandada se arma la confusión entre los que estaban ganando, ¿okay? Y los indios, que entran a la batalla, pero así,
como para huir. ¡Yeah! Y se arma un relajo en el campo de Hidalgo. Un relajo, y es cuando Calleja se da cuenta que dice, bueno, ¿qué pasa ahí? Pues quién sabe qué está pasando, pero se están matando entre ellos. Es el momento, ya no nos retiremos, contraataquemos. Y Calleja contraataca y los aplasta. Esta fue la derrota definitiva. Los aplastó. Fue la victoria más contundente de Calleja. Es ahí cuando Calleja hace el escrito que les dije, donde dice que efectivamente la independencia era necesaria en México, pero no así, no así. Una derrota de la cual ya no se van a recuperar nunca los líderes. Milagrosamente se salvan Allende, Aldama, Abasolo, Hidalgo, ¿okay? Protegidos por los militares, huyendo, ¿okay? Porque Calleja los venía persiguiendo. Tienen que abandonar Guadalajara. El amo Torres les dice, yo tengo una hacienda en Aguascalientes, vámonos hacia ahí, ¿ok? Porque la cosa se pone fea. Ahí viene Calleja, ahí viene Calleja. Huyen y en Aguascalientes se van a refugiar en una hacienda llamada la Hacienda del Pabellón, una hacienda que era del amo Torres. Ahí se van a, todavía existe esa hacienda, de hecho hay un letrero que dice aquí se reunieron los últimos insurgentes, ahí está. Y ahí estén para definir qué hacer. Ahí, en una noche, en secreto, Allende, Aldama, Jiménez y los militares de rango se van a reunir. Ya era imposible continuar con el cura. Ahora sí. O se moría el cura o aquí iba a pasar algo. Esa noche, que era finales de enero del 11, Allende les dijo, señores, aquí no queda otra. El cura nos ha perjudicado terriblemente. Y Caldama pregunta, ¿qué vamos a hacer con él? Si ustedes me apoyan, por eso los reuní, dice Allende, mañana a esta hora, el cura ya no será el jefe. ¿Me apoyan, compañeros militares? Y que el primero que dijo apoyo fue Abasolo. Yo te apoyo, Ignacio. Aldama, yo también. Jiménez, yo también. El amo Torres, yo también. Iriarte, yo también. Todos. El único que dijo que se quedó callado, dijo, no me parece hacerle esto al cura, fue el licenciado Rayón, que ya era general, por cierto. Pero todos los demás. Señores, salvo uno. Entonces, mañana daremos el golpe. Y eso lo veremos la siguiente clase. Cuídese mucho y nos vemos la siguiente.